Forever Radio, la mezcla perfecta. Salud en lo que usted quiere oír. Con el auspicio de Omni Hospital cuenta con OmniLab, un laboratorio clínico con tecnología avanzada que garantiza sus resultados. Estamos avalados por normas de calidad nacional e internacional. Regresamos con nuestro segmento Salud Omni Hospital y tenemos ya a nuestro invitado, el doctor Luis Zurita, reumatólogo. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, hoy vamos a conversar y a conocer un poquito acerca de la enfermedad de lupus. Y para empezar, ¿qué es el lupus? Bien, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que, como su nombre lo indica, sistémico, puede afectar cualquier parte del organismo humano, ¿no? Puede afectar piel, articulaciones, corazón, cerebro, riñones, etc. Es una enfermedad de predisposición genética, es decir, que uno viene con el factor de riesgo para desencadenar la enfermedad en uno de nuestros genes, que lo hemos recibido de algún antepasado, y por contacto con el medio ambiente, con alguna bacteria o virus, con cualquier factor físico, en esa persona predispuesta se desarrolla la enfermedad en cualquier momento de la vida, ¿no? Este dato, bueno, interesante, la verdad no lo sabía, pues como usted dice, viene, ¿no? Pero la persona que está, digamos, más vulnerable o predispuesta, lo obtiene. ¿Cuándo nos damos cuenta, quizás, cuáles son, no sé, esos síntomas o esas señales de alerta de decir que podemos tener esta enfermedad? Bien, la principal manifestación de lupus son las manifestaciones articulares. Es decir, dolor e inflamación de dos o más articulaciones, preferentemente de las manos, aunque puede afectar cualquier articulación. Asociados a manifestaciones en la piel, pueden salir lesiones en la cara o en cualquier parte del cuerpo, lesiones que habitualmente se encienden con la exposición al sol. Y aparte de ello, otro tipo de manifestaciones que pueden haber, las vemos en el laboratorio, ¿no? Manifestaciones renales, alguien puede perder un poco de proteínas en un examen de orina, por ejemplo. Y cuando tenemos síntomas de varios sistemas, por ejemplo, articular uno, piel otro, renal otro, pues pensamos siempre en un lupus y recurrimos a exámenes específicos para diagnosticar. Doctor, ¿esta enfermedad de lupus se puede superar? Sí, se puede diagnosticar cuando se hace el diagnóstico temprano, que es lo más importante, y se hace un tratamiento temprano, el pronóstico suele ser muy bueno. De hecho, la mayoría de los lupus evolucionan bastante bien a lo largo de la vida, ¿no? El lupus habitualmente tiene el conocimiento de la gente hace que lo vea como una enfermedad fatal, y no lo es en la mayoría de los casos. Eso viene porque anteriormente, 30 o 40 años atrás, solo se diagnosticaban los lupus severos. Es decir, diagnosticábamos un lupus cuando estaba con un compromiso renal intenso, cuando estaba con un compromiso cardíaco, etcétera. Entonces de ahí vino la idea de que todo lupus era grave. Posteriormente, con una prueba que se llaman anticuerpos antinucleares, que son muy sensibles para detectar en estos pacientes, vemos casos muy leves, casos muy moderados, en donde con un pequeño medicamento pueden pasar toda su vida, ¿no? Justamente hablando de eso, el tratamiento, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Sí, el tratamiento habitual va en relación a las manifestaciones del paciente, ¿no?
En la mayoría de los lupus, cuando hay síntomas articulares o cutáneos, hay un medicamento que se llama hidroxicloroquina, Plaquinol, que deben haberlo escuchado mucho al inicio de la pandemia, que se lo utilizó la pandemia del COVID. Pues es un medicamento que acompaña hace muchos años al tratamiento de lupus, ¿no? Para ese tipo de manifestaciones. Inicialmente, si las articulaciones están muy inflamadas y muy dolorosas, podemos necesitar de corticosteroides o corticoides o esteroides, como se llaman, o cortisona, que lo conoce más el público general, temporalmente, hasta que el medicamento de base, en este caso la hidroxicloroquina, haga efecto. A veces usamos también metotrexate para estos síntomas articulares. Pero si los síntomas son severos, como síntomas renales, por ejemplo, entonces no vamos a quedarnos solamente con la hidroxicloroquina. Ahí necesitamos usar medicamentos como ciclofosfamida, como micofenolato o como otros medicamentos como rituximab, que son medicamentos biológicos que actúan sobre linfocitos B y que nos ayudan en esos problemas. Todo depende del órgano que esté afectado. Claro. Doctor, mencionó acerca del tratamiento, que sí se lo puede superar, pero ¿hay cura o no? Bueno, que un paciente tome un medicamento y la enfermedad desaparezca como consecuencia del medicamento, sí se puede observar en algunos pacientes, sobre todo en esos casos que yo los llamo leves o moderados. Hay pacientes en quienes uno diagnostica tempranamente y el síntoma que presenta son solo apenas unos dolores articulares y algo en la piel. Si ellos utilizan hidroxicloroquina, vemos que después de 10, 12 años de tratamiento, el paciente está en remisión, lo suspendemos y el paciente sigue sin ningún tratamiento. Muchos no vuelven a tener las manifestaciones clínicas. Podríamos así hablar en esos casos así de curación. Pero son casos muy bajos, porcentualmente muy bajos. Lo que nosotros hacemos una vez que usamos hidroxicloroquina es no suspenderlo. Entonces, bajo ese concepto no habría curación. Hablamos de remisión cuando la enfermedad está totalmente apagada y hay la presencia de un medicamento para justificarla, ¿no? El hecho de que mucha gente en tiempo de COVID haya consumido esta medicina que usted está mencionando para las personas que tienen lupus, ¿puede dañar algunas partes del cuerpo, algún órgano del cuerpo? ¿Puede ser contraproducente después de que mucha gente se automedicó este medicamento? Bueno, cuando usamos un medicamento en el lupus, puede parecer a veces que el medicamento es muy agresivo, pero todos los medicamentos que se utilizan apropiadamente tienen mejor perfil de seguridad que el daño que el lupus puede provocarle a la persona. O sea, a veces usamos ciclofosfamida y si uno lee la ciclofosfamida dice, ¡oh, es muy tóxica! Sí, pero si nosotros dejamos ese riñón sin tratarlo en alguien que requiere ciclofosfamida, esa persona se va a la insuficiencia renal, se muere. Wow. Entonces, siempre va a estar del lado del medicamento, la balanza se inclina hacia el medicamento, por más agresivo que usted lo vea, porque es que la enfermedad suele ser agresiva en muchos casos, ¿no? Hay medicamentos como el rituximab o Maptera, que se conoce, es bastante seguro, nos ha venido a ayudar en muchas circunstancias, no tiene tanta toxicidad como la ciclofosfamida. Igual tenemos otros medicamentos con esa característica, ¿no? Doctor, en esto nos puede quizás conversar un poquito acerca si en estos últimos tiempos o meses esta enfermedad ha crecido más o se mantiene. ¿Cómo va esta situación? Sí, bueno, el conocimiento del lupus ha aumentado muchísimo, ¿no? Sabemos muchas cosas más del lupus.
Lamentablemente, las líneas de investigación en tratamiento más o menos han ido por la misma fase de investigación, es decir, biológicos que afecten a linfocitos B o a otros linfocitos, y de ahí no estamos cambiando. Entonces son medicamentos muy parecidos unos a otros y no logramos con ese tipo de medicamentos, así sean novedosos, controlar al 100% de los pacientes que lo necesitan. Pero creería yo que la línea de investigación no es la apropiada. Ok. Doctor, ¿y será que se puede decir si afecta más a hombres o mujeres o no hay una diferencia? Sí. Por supuesto, el lupus afecta predominantemente a las mujeres y a las mujeres jóvenes. Por cada 10 mujeres se afecta un hombre. Entonces hay una diferencia abismal, enorme. Claro. Y el lupus es de gente joven. O sea, entre 25 y 35 años es la mayor prevalencia del lupus. Es decir, el lupus hace su aparición en esta edad. Puede hacerlo antes y puede hacerlo después también, luego de los 60, pero es menos frecuente, ¿no? Un lupus de inicio tardío. Claro. Doctor, ¿y por qué se da esto? Se inicia en esa edad. ¿Por qué se da? Ajá, ¿qué se debe? Bueno, se han hablado de muchos factores. El factor más importante es el hormonal. Sabemos nosotros que los estrógenos hacen que el sistema inmune se active. Son estimulantes los estrógenos del sistema inmunológico. Mientras que los andrógenos frenan al sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmune no necesita estar disparado o no debe estar disparado. Cuando está disparado crea problemas. El prototipo de eso es el lupus. Es una enfermedad que produce muchos anticuerpos. Anticuerpos contra tiroides, anticuerpos contra glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, músculo, hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Por cualquier cosa se dispara el sistema inmunológico. Entonces pensamos que los estrógenos ayudan en eso, ¿no? Claro. Siempre habiendo un factor de predisposición genética asociado. Claro. Doctor, ¿y quizás usted recomienda algún tipo de, o sea, el examen para realizarse si uno tiene, así no tenga síntomas, o no es recomendable eso? Debe haber un síntoma, digamos que muy recurrente o grave para realizarse ahí el examen, no es hacérselo por hacer. Correcto. El diagnóstico del lupus es clínico. Perdón. Es decir, deben haber manifestaciones clínicas y estas deben ser muy valoradas por un especialista, ¿no? Y ahí se solicita un examen. Y el examen lo que viene es a confirmar el diagnóstico clínico que se ha hecho. ¿Por qué ocurre esto? Porque una persona normal puede tener un anticuerpo antinuclear positivo y no tener ninguna enfermedad, no tener el lupus. Es decir, no existen prácticamente anticuerpos o exámenes específicos para el lupus. Pueden aparecer en población normal o en otras enfermedades que no sean lupus. Entonces se requiere siempre de la manifestación clínica y de la evaluación de un especialista, y para luego solicitar los exámenes correspondientes. Perfecto, doctor. ¿Alguna otra recomendación en cuanto a esta enfermedad que nos pueda dar a todos nuestros oyentes? Yo diría que la principal recomendación es que cuando exista dolores articulares o problemas en la piel o alguna alteración en un sedimento de orina en una persona joven, acudan a un especialista. Con una pequeña evaluación y exámenes se descarta esta enfermedad. Perfecto, doctor. Un gusto conversar con usted. Gracias por traernos este tema interesante y sobre todo las recomendaciones. También que nos recomiende el Omni Hospital, donde están ubicados, y todo, pues, las maravillas de exámenes y especialistas que tienen ustedes. Sí, muchas gracias por la invitación y gracias por compartir este tema que para nosotros es apasionante. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Muy bien, esto fue nuestro segmento Salud Omni Hospital. Conversamos con el doctor Luis Zurita, reumatólogo, y sobre todo de esta enfermedad de lupus. Yo desconocía bastante este tema y me encantó saber, ¿no?, qué es,
cuáles son los síntomas, que todos los tenemos, ¿no? Pero hay personas propensas a, digamos, sacar a la luz esta enfermedad. Así que pues simplemente, como él dijo, la recomendación, si ya tienen algún síntoma, algo raro que no es pues normal en ustedes, y realizarse algún examen y sobre todo ir a un especialista para que valore la situación. Súper importante hablar de estos temas de medicina y sobre todo de estas enfermedades que ya habíamos escuchado.